La primera sesión fue como una especie de introducción gigante. Now we get into Paul's way of teaching Christian identity. Entonces ahora sí nos vamos a centrar en formas más específicas de enseñar acerca de la identidad cristiana. And we could say that just as the kingdom is an already not yet reality, Y podríamos decir que así como el reino de Dios es una realidad del ya pero todavía no, Christians are already not yet people. los cristianos somos gente del ya pero todavía no. We are new people in Christ, Somos gente nueva en Cristo, but only when we see him will we be like him. pero únicamente cuando le veamos cara a cara seremos realmente como Él. And we live in this in-between reality Y vivimos en esa realidad del mientras tanto, in terms of our identity. en términos de nuestra identidad. Yeah, it's hung again. Okay, so here's a quote from John Wimber. Aquí hay una cita textual de John Wimber. And the whole issue of identity was quite a big thing. You can see it in his writings. Todo este asunto de la identidad era algo grande, importante para él. So you could read that for us, Así Arthur. que vamos a leerlo. Dice, solía decirle a la gente que yo era simplemente un pecador salvado por gracia, pero ya no digo eso. Es cierto que una vez fui un pecador que se arrepintió y creyó como resultado fui salvo por gracia, pero ahora soy un hijo de Dios, sanado de mi enfermedad espiritual, liberado del pecado y esclavo de la justicia, Romanos 6:18. Es decir, mi identidad fundamental es que soy un hijo de Dios, una nueva creación. So notice that highlighted my fundamental identity Por favor, noten que destaqué mi identidad fundamental, is that I am a new person in Christ. y esa es que soy una nueva persona en Cristo. And the new person I am in Christ is the restoration of the image of God that I was created to have. Y esa nueva persona que soy en Cristo es fundamentalmente la restauración de la imagen de Dios bajo la cual fui creado originalmente. So you might remember the whole chiastic structure we went through, the whole story of the kingdom. Así que traigan a memoria la imagen del quiasma que estuvimos usando ayer para relatar toda la historia. God is the great king of the universe, Dios es el gran rey del universo. and he's made us his vice regents to rule under him over creation. Y nos ha hecho a nosotros como vicerregentes suyos para gobernar la creación. They need to move. Necesitamos movernos un clic. So you will notice that I've highlighted that twice it talks about the image of God, Y noten por aquí que destaqué que habla de imagen y semejanza. and then it goes into ruling. Y entonces deriva hacia gobernar. So maybe you can just read the text for us, Arthur. Vamos a leer el texto que es Génesis 1, 26, 7 y 8. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. So this is the nobility that was lost because man fell into sin. Y este es nuestro carácter noble que quedó perdido cuando caímos en pecado. And so Jesus comes, and we know, of course, he is divine and human. Y viene Jesús y entendemos desde luego que Jesús es divino y humano, But in his humanity, he becomes the perfect human that Adam and Eve were meant to be. pero en su humanidad Jesús viene a ser el humano perfecto que Adán y Eva se suponía que tenían que haber sido. So an outstanding characteristic of Jesus is his exercise of authority. Y una característica excepcional de Jesús es la forma en que él ejerce autoridad. Man was made to have authority under God. El hombre como especie fue creado para tener autoridad bajo Dios. So he has authority over sin,
Así que Jesús tiene autoridad sobre el pecado, over sickness, sobre la enfermedad, over demons, sobre los demonios, over death, sobre la muerte even over creation. He speaks to the storm. y aún sobre la creación. Le habla a la tormenta. And so we have the true Adam, man as man was created to be, ruling as God's vice regent. Así que en Jesús tenemos al hombre, como el hombre fue creado para ser, como el verdadero Adán, para gobernar como vicerregente de Dios. And it's important to understand that Jesus performed signs and wonders out of his anointed humanity, not out of his divinity. Y algo que es fundamental que entendamos es que Jesús hizo milagros y señales sobre la base de su humanidad ungida y no sobre la base de su divinidad. When the Holy Spirit came upon him at his baptism, Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en su bautismo, he was empowered. él fue empoderado And en ese then he started momento. doing all these things. Y entonces empezó a hacer estas cosas. Now, if he did them out of his divinity, Ahora, si Jesús hubiera hecho todos estos milagros desde su divinidad, then he couldn't have asked us to do the same. entonces no nos estaría pidiendo a nosotros que hagamos lo mismo, Because we're not divine. porque no somos divinos. But the fact that he gave the authority and the power to his disciples and then to the church, Pero el hecho mismo de que Jesús le dio su autoridad y poder primero a los discípulos y luego a la iglesia, means he was transferring what he had as an anointed human being. significa que Él estaba transfiriéndonos lo que Él tenía de autoridad y poder como un ser humano ungido. So Jesus is the ideal, perfect Adam, human being. Así que Jesús es el Adán perfecto, el humano ideal. Now, it is Paul's genius to work with this and explain how this applies in the Christian life. Ahora, la genialidad de Pablo el apóstol es explicarnos todo esto y hacernos entender de qué forma se aplica a nosotros como seres humanos. So the next two diagrams, the first one is the result of understanding all that Jesus taught about the kingdom of God. Así que hay un par de diagramas que vienen. El primero nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver con Jesús en el reino. And the following one is how Paul takes the kingdom of God framework we have from Jesus Y el segundo que veremos tiene que ver con la forma en que Pablo toma todo esto del reino que tomamos de Jesús y lo aplica a nosotros. and he positions us as Christians in the kingdom of God. Y nos posiciona a nosotros como cristianos en el reino de Dios. So here is the diagram that I use repeatedly when I teach on the kingdom. Este es un diagrama que uso una y otra vez cuando hablo y enseño acerca del reino. God deals with humanity in terms of two ages. Dios trata con la humanidad en dos momentos, dos eras, épocas. This age, which is the age of sin and evil, Esta época que es el siglo presente, la edad, el momento del mal, del pecado, which will be brought to an end at the day of judgment. que será llevado a un final en el momento del juicio, And then there will be a coming age, y después el siglo venidero, the new creation, la nueva creación, where God makes everything new. cuando Dios hará todas las cosas nuevas. But what happened in Jesus Pero- is that the powers of the coming age broke from the end into the present. Pero lo que pasó en la persona de Jesús es que los poderes del siglo venidero irrumpieron en el siglo presente. So that in his message and ministry, Así que en su mensaje y su ministerio, in his death, en su muerte, in his resurrection, en su resurrección in his ascension, which unleashed the power of Pentecost, y en su ascensión que liberó el poder de Pentecostés, the powers of the coming age broke into the present. ahí los poderes del siglo venidero irrumpieron en el siglo And so presente. for Christians, while this age has not yet ended, Así que para nosotros los cristianos, aunque el siglo presente aún no se ha terminado, we already start living in the coming age. nosotros ya empezamos a vivir en el siglo venidero. That's the fundamental teaching of the kingdom. Esa es la enseñanza fundamental del reino de Dios. Now, what Paul does Ahora, lo que hace Pablo is he says where we fit into this. es
agregarle dónde cabemos nosotros en esta ecuación. Now, that smiley face on the left there Y eso tiene que ver con esa carita sonriente que no se ve muy bien en la pantalla, que está a la is izquierda. upside down Está patas arriba la carita sonriente. to symbolize a human being that's not all okay. Y eso simboliza a un ser humano que no está del todo ok, Before Christ came into your life. antes de que Cristo viniera a su vida. And we are then moved from there, Y somos movidos desde allí, and now you'll see the smiley face is the right way up. y ahora ustedes ven la carita feliz que está derechita. And then what happens, and this next point is not a worm, it is us rising up into the kingdom. Y este punto que sigue es, esto no parece un gusano, pero no, es como nos vamos elevando hacia el reino. We are transformed from one degree of glory to another. Somos transformados de gloria en gloria. We arise more into the powers of the coming Nos age. elevamos más en los poderes del reino. And Paul says that the person that I was before the kingdom entered into my life Y Pablo dice que la persona que yo era antes de que el reino atropellara mi vida, is the old self. eres el viejo ser. Literally, it says the old man. Literalmente él dice el hombre viejo. But we don't want to get confused with your father. So Pero no nos queremos confundir con sus padres o it's algo the así. old humanity, the old you. Se refiere a la humanidad vieja, el yo viejo. And then now you are the new self, Y nos dice que ahora somos un nuevo yo, una nueva creación, the new humanity. la nueva humanidad. And what has brought you from the one state into the other Y is lo que your nos baptism. Lo que nos ha traído desde el estadio anterior hasta el estadio actual es la obra del bautismo. Not just the outward act of baptism, Y no solo el acto específico abierto del bautismo, but its meaning that you are now identified with Christ. pero el significado del bautismo de que ahora estás en Cristo And you become one spirit with him, y te has convertido en un mismo espíritu con Cristo. and you live in him and he lives in you. Y tú vives en Cristo y Cristo vive en ti, Union with Christ. unión con Cristo. And so this is Paul's contribution that is very helpful. Y esta es la contribución del apóstol Pablo, que es muy útil. Then Paul has very clear language about our progression in the Christian life. Y Pablo tiene un lenguaje muy específico acerca de nuestra progresión en la vida cristiana. And first of all, he talks about being justified by faith, Y lo primero que Pablo hace es que nos habla de ser justificados por fe, declared righteous. ser hechos justos, Because Jesus died for us, porque Jesús murió por nosotros. he who knew no sin became sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Así que Él tomó nuestro pecado y se hizo pecado por nosotros, de manera que nosotros pudiéramos ser llamados justos. And when you truly believe in Jesus, Y cuando realmente crees en Jesús, God declares you to be not guilty. Dios te declara no culpable. And this is the first step into the Christian life. Y este es el primer paso en la vida cristiana. And of course, we know you must stop trying to justify yourself in your own effort. Y desde luego entendemos que debes dejar de tratar de justificarte a ti mismo en tus propias fuerzas. You must trust entirely in Christ for Tienes your que- status before God. Tienes que confiar plenamente en Cristo para los pasos que siguen. We are saved by grace through faith. Somos salvados por gracia mediante la fe. Wonderful message. Mensaje maravilloso. And then because of that, we are reconciled to God. Y por esa razón somos reconciliados con Dios. So in Romans chapter 5, he says, being justified by faith, En Romanos capítulo 5 dice, siendo justificados por la fe, we now have peace with God. ahora estamos en paz con Dios. And he has reconciled us to himself. Y Él nos ha reconciliado consigo mismo. And then he says, from then on, we enter into union with Christ, Y entonces dice que a partir de ahí entramos en una unión con Cristo, where the power of the resurrection enters into us. donde el poder de la resurrección entra And he en talks about nosotros regeneration. y empieza a hablar de regeneración.
And then, as a result of that, we go through the journey of transformation. Y entonces, como un resultado de todo eso, empezamos un caminar de transformación. And he says, as we look at the face of Christ, see the glory of God in the face of Christ. Y dice que conforme vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. We are transformed from one degree of glory to another. En la misma forma, en la misma medida, somos transformados de un nivel de gloria al siguiente. Now, if we only preach up Ahora, to point 2, si solo predicáramos hasta el punto 2, we are preaching a half gospel. estamos predicando un medio evangelio. And in a lot of evangelical churches, that is what happens. Y en grandes iglesias cristianas esto es lo que pasa. And you'll see the same people coming to commit their lives to Christ over and over again. Y vas a ver la misma gente viniendo al frente a convertirse una vez tras otra, tras otra. Because they want to make sure that they have been justified and reconciled. Porque quieren estar seguros de que de verdad están siendo justificados y reconciliados. So it's Romans that Paul really deals with this systematically. Es en Romanos donde Pablo realmente trabaja sistemáticamente en este asunto. And in the first 5.5 chapters, he goes through justification and reconciliation. Y en los primeros 5.5 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo trabaja el tema de la justificación y la reconciliación. And then halfway through chapter 5, he changes gear. Y por ahí a mitad de camino en el capítulo 5, Pablo cambia de marcha And he starts talking about the old Adam and the new Adam y empieza a hablar del viejo Adán y el nuevo Adán and our union with Christ. y nuestra unión con Cristo. And then from then on, it's all about how you can live a victorious Christian life. Y a partir de ahí, todo lo que habla Pablo es sobre cómo puedes vivir una vida cristiana victoriosa. And he ends up saying, nothing will separate us from the love of God, neither the past nor the future, nor anything will ever separate us from the love of God. Y termina diciendo que nada nos separará del amor de Dios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. So it's that chapter 5.5 to the end of chapter 8 where he deals with regeneration and transformation. Y es ahí, desde el capítulo 5.5 hasta el capítulo 8, donde Pablo aborda el tema de la regeneración y la transformación. And this is key to the understanding of your identity in Christ. Y esto es la clave para entender nuestra identidad en Cristo. So being born again is a very big thing for Paul. Así que ser nacido de nuevo es algo enorme para Pablo. We move beyond the legal framework to Pero- Christ's life in us. Pero nos movemos más allá del marco de referencia de lo legal para empezar a hablar de la vida de Cristo en nosotros. Up to chapter 5.5, the whole thing is a legal argument. Hasta el capítulo 5.5, todo es un argumento legal. You who were the accused are now legally justified. Ustedes que antes eran acusados, ahora son legalmente justificados. And it's great to know that our sins are forgiven. Y es genial saber que nuestros pecados están perdonados. But if you keep going back to the same sins so that you have to be forgiven for them over and over again, Pero si seguís repitiendo el mismo pecado, yendo al mismo pecado y teniendo que ser perdonado de lo mismo una y otra vez, that's not a victorious Christian life. eso no es una vida cristiana victoriosa. And so he changes gear now. How much more? In other words, it's not just having your sins forgiven through the cross, but there's more. Entonces, por eso es que Pablo cambia de marcha en el capítulo, la mitad del capítulo 5, porque sí, has sido perdonado, pero no es solo eso, hay más. ¿Qué pasa después de eso? Having been reconciled, shall we be saved through his life? Entonces, siendo reconciliados, ahora somos salvados por su vida. The power of his life living in us. El poder de la vida de Cristo vive en nosotros. So this repeats one of the things I was going through yesterday. Y vamos a repetir algo de lo que hemos visto ayer. In John's Gospel, the risen Christ breathed into them and says, receive the Holy Spirit. En el Evangelio de Juan, el Cristo resucitado sopla en ellos el Espíritu. It's the new humanity, God breathing like he breathed into Adam. Es la nueva humanidad que Dios mismo respira sobre ellos como respiró humanidad sobre Adán. And Peter says we are born again through the resurrection of Jesus from the dead.
Y Pablo dice que somos nacidos de nuevo en la resurrección de Cristo de los muertos. So if you could read that last sentence. Así que vamos a leer la última, que dice 2 de Pedro 1:4, la regeneración es más que tener un cambio legal de estatus. Se trata de recibir una nueva naturaleza inmortal, insuflada en nosotros por el Cristo resucitado, para que seamos copartícipes de la naturaleza divina, dice 2 de Pedro 1:4. You receive a new nature. Ustedes reciben una naturaleza nueva. So understanding what born again means is quite important for this topic. Y para este tema es muy importante que comprendamos qué significa ser nacidos de nuevo. So let's go through a few points. Así que revisemos unos puntos básicos. We are moved out of one kingdom into another. Somos trasladados de un reino al otro, Out of the kingdom of darkness into the kingdom of God's Son. sacados del reino de la oscuridad y metidos dentro del reino de Dios. Now we are a new species of humanity. Ahora somos una nueva especie humana. We're no longer the old Adam, we are the new Adam. Ya no somos el viejo Adán, ahora somos el nuevo Adán. So I used to be Homo sapiens. Y yo acostumbraba a ser un Homo sapiens. Now I am Homo Christianoi. Ahora soy un Homo Christianus. We are actually a new species of humanity. Realmente somos una nueva variedad de la especie humana. And we have this intimate relationship with Jesus, Y tenemos esta relación íntima con Jesús. that he lives in us and we live in him. Tan íntima que Él vive en mí y yo vivo en Él. We are united to him. Estamos unidos a Él. And because of that, Y por ese the motivo, person I used to be died. la persona que yo antes era se murió. And the new me rises up in the resurrection. Y el nuevo yo se levanta en la resurrección. And so the result is that his story becomes our story. Y el resultado de esto es que la historia de Jesús se convierte en nuestra historia. And here's the important point. When Jesus breathes his risen life into us in the born again experience, Y este es un punto importantísimo. Cuando Jesús sopla sobre nosotros nueva vida en la experiencia del renacimiento, he re-begets in us the new nature, his character. Él reengendra en nosotros la nueva naturaleza, su naturaleza. And because Jesus is the ideal, perfect human being, Y por motivo de que Jesús es el perfecto, ideal ser humano, that new nature that is already righteous, because Esa- it's Christ's nature, esa nueva naturaleza que ya es recta y justa porque Jesús lo es put inside of you. es colocada dentro de mí. And you have that nature from day one after you got born again. Y tienes esa nueva naturaleza desde el mismísimo día en que naciste de nuevo. Now, that doesn't mean you suddenly stop sinning, Y eso no significa que de repente dejaste de pecar, because you've now got to walk a walk porque ahora tienes que caminar un camino where the new you rises up inside of you donde el nuevo tú empieza a crecer dentro tuyo and beats up the old you y le da una paliza al viejo tú until you entirely live in the new you. hasta que totalmente ya vives por completo en el nuevo tú. And that's what we're now going to go into. Y a eso es a lo que vamos a ir ahorita. So we join into the story of Jesus so that his story becomes our story. Así que nosotros nos unimos a Cristo y su historia se convierte en nuestra historia. Remember the very first talk I gave, it's about the story of God. Y acuérdense de la primera charla que tuvimos donde hablé de la historia de Dios. All right, now, this is the passage where Paul goes into this in detail. Ahora, este es el pasaje en el que Pablo se mete en detalle en este asunto. And you will see I have highlighted some key words. Y verán ahí en la pantalla que yo destaqué ciertas palabras clave. In verse 3, do you not know? En el verso 3, Verse 6, we know. ustedes no saben, y en el verso 6, ustedes saben. Verse 8, we believe. Verso 8, confiamos, creemos. Verse 11, you must consider. Verso 11, considérense ustedes. And then 3 times in verse 13, present your members, present yourselves, present your members. Y en el verso 13, varias veces en diversas formas,
ofrézcanse, preséntense. Now, the progression, the order is all important. Y la progresión que sugiere este orden de palabras es muy importante. It starts off with knowing something about yourself because you are in Christ. Comienza con saber algo acerca de ustedes porque están en Cristo. So if you could read from verse 3 to verse 6. Y vamos a leer del verso 3 al verso 6. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. And notice it's all about our union with Christ in death and resurrection. Y noten que aquí todo gira en torno a la unión con Cristo en su muerte y resurrección. And it ends by saying, as a result, we will no longer be slaves to sin. Y termina diciendo que como resultado entonces ya no seremos esclavos del And the pecado. first step is this is something you must know about yourself. Y el primer paso es que esto es algo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos. And a lot of Christians just actually don't get it. Y muchos cristianos simplemente no les ha entrado eso en la mente. So how do we know this? Así que, ¿cómo sabemos esto? We know this in two ways. Sabemos esto en dos vías. We know it because it is true without us feeling it's true or not. Número uno, sabemos que es verdad porque sabemos que es verdad, aunque no lo sintamos. It just is a fact that Jesus died and rose from the dead and conquered the power of death. Es un hecho que Jesús murió, se levantó de entre los muertos y conquistó el poder del pecado y de la muerte. And if you've been born again, you have been joined with Christ in death and resurrection. Y si has nacido de nuevo, te has unido a Cristo en su muerte y resurrección. It's just a fact. Es un hecho. And so Bible teachers call this a positional truth. Y lo que los especialistas en Biblia llaman a esto es una verdad posicional. It's the position you have from the day you got born again. Es la verdad de la posición que tienes desde el día uno en que fuiste nacido de nuevo. But the problem is, though it's true, Pero el problema es que esa verdad it doesn't always go from here to here. muchas veces no baja de aquí a aquí. So in Ephesians 1, Así que en Efesios 1, Paul has this prayer Pablo tiene esta oración. where he prays for the Christians. Él da gracias por los cristianos And he says, I pray that the eyes of your hearts will be opened, y él ora diciendo, oro que los ojos de su corazón sean that abiertos, God will give you a spirit of wisdom and revelation, que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación, that you will know the incredible power that is at work in us que ustedes entiendan el increíble poder que está trabajando a lo interno nuestro, through the resurrection of Jesus from the dead and his ascension to the right hand of God. mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos y su ascensión a la mano derecha de Dios. Saying, oh God, let the Holy Spirit reveal to them this that is true about them. Y dice, oh Dios, que tu Santo Espíritu les revele a ellos esto que es verdad acerca de ellos en ti. And so as we minister to our people, Así que conforme nosotros ministramos a nuestra gente, we must by every means get this truth to them about themselves. debemos aprovechar todo medio y oportunidad para hacer que esta verdad les llegue a ellos. And even though you think you've got it, Y aunque probablemente sientes que ya esto lo sabes, you probably need the Holy Spirit to help you to get it again. probablemente necesitas que el Espíritu Santo te lo enseñe de nuevo. Then he says in verse 7, we believe it. Y If you can entonces, read verses 7 to 10. en el verso 7, él afirma que lo creemos y dice en la palabra, porque el que muere queda liberado del pecado. 8, ahora bien,
Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. You see, once you've had it shown to you by the Holy Spirit, you can actually start believing that this is the truth about yourself. Así que a partir del momento en que el Espíritu Santo te revela esta verdad, allí mismo puedes comenzar a creer que esto es cierto en tu vida. But this is quite a radical belief. Pero esto es una creencia muy radical. I believe I've got this new nature. Yo creo que tengo esta nueva naturaleza. And you'll only really start believing it about yourself if the Word of God and the Spirit of God convinces you that it's true. Y realmente solo podrás comenzar a creer esto si el Espíritu Santo te revela que esto es verdad. So we need to preach about this until the faith rises in the hearts of our people. Así que necesitamos remojar nuestro ser en esta verdad hasta que la fe sobre esto empiece a crecer en nosotros. This is who I am in Christ. Este es quien yo soy en Cristo. This is about preaching the good news to the already converted. Lo que estamos haciendo es predicándole el evangelio a los que ya están convertidos. And then what happens is our conversation with ourselves changes. Y entonces algo que sucederá es que nuestro diálogo interno va a ser transformado. So notice if you read verses 11 to 12. Y entonces veamos en los versos 11 y 12. Should I read them? Yeah, 11. Actually, just 11. Okay. El verso 11 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Your internal conversation changes. Tu diálogo interno cambia. You don't walk around saying, I'm a loser. Ya no caminas por ahí diciendo, ay, yo soy un perdedor. As Wimber said, I'm just a sinner saved by grace. Como Wimber decía, yo soy nada más un pecador salvado por la gracia. You walk around saying, no, I am actually this new person. No, vas a caminar diciendo, soy realmente esta persona nueva. And the Greek word for consider there in 11 Y la palabra en griego para considérense ahí en el 11 is actually taken from spreadsheets or people that are accountants. es una palabra que viene de las hojas de cálculo, es una palabra de tipo contable. Where a debit becomes a credit. El acto en el que un débito se convierte en un crédito. You see, if you suddenly find you've got millions in your bank account Imagínense que de repente van al cajero automático y se dan cuenta que tiene millones en su cuenta, that weren't there before, que no estaban ahí antes, you start making lots of different calculations. van a empezar a hacer un montón de cálculos distintos. The holiday I'm going to go on. Las vacaciones que me voy a pegar, If you're a woman, all the new clothes I'm going to buy. sobre todo las mujeres, ¡ay, la ropa linda que me voy a comprar! Maybe if you're a man, the Mercedes Benz you're going to buy. Y tal vez un hombre diga, ¡uy, los chunches que me voy a comprar! You're making a new calculation. Empiezas a hacer nuevos cálculos. That's the word Paul uses here. Esa es la palabra que Pablo usa. As a Christian, you start saying, wow, I don't have to think that I've got to live in defeat anymore. Como cristiano, de repente dices, wow, ya no tengo que pensar en que soy un perdedor derrotado. I am actually viewing myself differently. Realmente me veo distinto a mí mismo. Now, remember what we did in the introduction. All these forces that make people have a very negative view of themselves. Y en la introducción dijimos que había todas estas fuerzas negativas empujando la autopercepción de las We've got gentes. the good news of the gospel of Jesus Christ. Ahora tenemos las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. You can get born again and transformed and become a completely new person. Puedes ser nacido de nuevo y transformarte y convertirte en alguien totalmente nuevo. And then notice in verse 12, he says, therefore. Y entonces en el verso 12, noten que dice, por lo tanto, And the rest of the passage is about a full surrender of every part of you to Christ. y el resto de este párrafo
tiene que ver con una rendición absoluta de nosotros mismos delante de Cristo. And 3 times he uses the word that is used for a sacrificial offering. Y 3 veces en el resto de este párrafo Pablo usa la palabra que se usa para una ofrenda sacrificial. It's like total commitment. Tiene que ver con entrega absoluta. And it's about not letting sin dominate over your life, but you dominating over the power of sin. Y esto tiene que ver con no permitir que el pecado domine en tu vida, sino con tu vida dominar sobre el pecado. So we can read verses 12 to 14. Así que vamos a leer del 12 al 14, donde dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. And both Jesus and Paul made massive demands of obedience on disciples. Y lo mismo Jesús que Pablo, ellos plantean un requerimiento masivo, enorme, de obediencia por parte de sus discípulos. The Christian life is one of total commitment. La vida cristiana es una de compromiso absoluto. But notice this is at the end of the process, not at the beginning. Pero dense cuenta que eso viene al final de un proceso, no al principio. It's not a message about trying to save yourself by your own strength. No es un mensaje de tratar de salvarte tú mismo mediante tu propio esfuerzo. If only you will commit yourself completely, O si solo te entregas por completo, then maybe you'll live a new life. entonces probablemente vas a lograr vivir una nueva vida. It's exactly the other way around. Es exactamente lo opuesto lo que dice. To the extent that you really consider yourself a new person, En la medida en que realmente te consideres una nueva criatura, you will then make this total commitment. entonces podrás hacer este compromiso absoluto. And you will only consider yourself a new person if you really believe it about yourself. Y solamente te podrás considerar una nueva criatura si realmente lo crees. And you will only believe it about yourself if the Holy Spirit and the Word of God has convinced you that you know it's true about yourself. Y solo lograrás hacer esto si el Espíritu Santo de Dios te convence de que es cierta esta verdad. So that is how the process of discipleship and transformation takes place. Y esta es la manera en que toma lugar el proceso de discipulado y transformación. And I want you to notice here an important shift in tenses. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo importante y es un cambio en el tiempo gramatical. In this statement, you have put on the new self. En esta declaración dice que ya se han puesto. It's something that happened to you Es when algo, you committed your life to Christ. es algo que sucedió cuando te comprometiste con Cristo. In your baptism and identification with Him, you left your old life and you put on the new life. La conversión, en tu entrega a Cristo, dejaste atrás tu viejo ser y te pusiste el nuevo ser. And then He says, now put on your new self. Y entonces dice, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. You could say, this is who you are, Puedes decir, este es quien soy now be who you are. y ahora hay que ser el que soy. So he moves from one tense to another in grammar. Y gramaticalmente él se mueve de una forma gramatical a otra, From the indicative to the imperative. del indicativo al imperativo. Now, I'll explain that in a moment. En un momento vamos a explicar eso. But first, an illustration. Pero primero una ilustración. The language of putting off and putting on El lenguaje este de ponerse y quitarse was taken from the early Christian practice of baptism. venía de la práctica primitiva cristiana del bautismo. And in the first century, you didn't have a wardrobe of clothes. En el primer siglo no tenías todo un closet lleno de ropas. You had basically one robe Básicamente tenías una túnica that you wore 24/7. que vestías todo el tiempo
And hopefully you washed it now and then. y ojalá la lavaras de vez en cuando. And you know, let's say this was the color of my robe. Y digamos que este era el color de mi bata, túnica. You see Derek in the marketplace, Y ves a Derek caminando por el mercado. and you know that's him. He's got the beige color, and he was that color yesterday and the day before. Y lo ves vestido de color beige y dice, uy, el mismo color de ayer, uy, el mismo de antier, uy, el mismo de mañana. And then they would come to baptism with a new robe, Y de repente Derek viene al bautismo con una túnica and they nueva. would never put on the old robe again. Y nunca jamás se volverá a poner esa vieja túnica beige. Let's say I change color to a bright blue. Digamos que ahora tengo una túnica de un color azul brillante. And now you can find Derek in the marketplace because you've got a new color. You've got Y new ahora clothing. puedes encontrarte a Derek fácilmente caminando por el mercado porque tiene ese nuevo color llamativo. So they didn't live like today when we have to go to a wedding. Y esto se parece a como hacemos en nuestra vida hoy cuando vamos a un matrimonio And my wife opens her cupboard y mi esposa abre su closet full of clothes. lleno de ropa She says, I've got nothing to wear. y dice, no tengo nada que ponerme. No, That's, they that's, just- that's my wife also. Yeah, okay. So they were identified in this way. And Y- it was a once-off change of clothing. Para ellos era un vestido, una ropa, una mudada siempre. So their whole identity and how they were known by others changed before and after baptism. Y de esa forma, en el bautismo cambiaba la forma en que ellos eran conocidos por los demás antes y después. That's why he uses the language of putting off and putting on. Por eso es que Pablo usa ese lenguaje de ponerse y quitarse un ropaje. Now, this indicative and imperative, Entonces, vamos a lo del indicativo y el imperativo. it's brilliantly shown in the letter to the Ephesians. En la carta a los Efesios está brillantemente expuesto este cambio. So in the first 3 chapters, En los primeros 3 capítulos there's not a single command. no hay una sola orden. All he does is tell us what Jesus has done for us and who we are in Jesus. Lo único que Pablo hace en los primeros 3 capítulos de Efesios es explicarnos quiénes somos y qué es lo que Cristo hizo por He nosotros. thanks God that we were chosen before the foundation of the world to be in Christ. Le da gracias a Dios porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y ahora estamos en Cristo. Talks about the power of the resurrection of Christ that is at work in us, Habla acerca del poder de la resurrección de Cristo que está en nosotros, how we have been raised with Christ. cómo hemos sido levantados en Cristo. He talks about how, because of the death of Christ, we've been reconciled to God, Habla de cómo por la muerte de Cristo hemos sido reconciliados con Dios and now we have access to God. y que ahora tenemos acceso directo a Dios. We are living stones in the new temple of God. Somos como rocas vivas en el nuevo And he templo de starts Dios thanking God for all of this. y le empieza a darle gracias a Dios por todo esto. And he says, oh, that you may just know the length and breadth and depth and height of the love of God that is at work in us. Y dice, oh, si ustedes conocieran el ancho y la profundidad y el largo y todo del amor de Dios por ustedes. It's just pumping us with a positive statement of who we are in Jesus Y Christ. nos da y nos da y nos vuelve a dar con este argumento superpositivo de quién somos ahora, nuestra identidad en Cristo. Not a single command. Ni una sola orden nos da. And then in chapter 4, verse 1, Y a partir del verso 1 del capítulo 4, he says, now therefore. entonces Pablo dice, Like in ahora Like pues, in Romans, he says, now therefore. es como una premonición, dice, ahora pues. And then chapters 4 to 6 is command after command after command after command. Capítulos 4, 5 y 6 son una orden tras otra orden tras otra orden. You must walk worthy of this new life you have. Chapter 4, verse 1 and 2. Capítulo 4, versos 1 y 2, ustedes tienen que caminar dignamente con esta nueva naturaleza que tienen. You must maintain the unity of the faith. Ustedes tienen que mantener la unidad de la fe. You must find your gift in the body of Christ Usted- and serve as one of the gifts in the body of Christ. Ustedes tienen que encontrar cuál es el don que tienen del Espíritu Santo y servir en su comunidad según estos dones. And then he talks about forms of conduct that he says you used to do when you lived amongst the Gentiles. Y entonces empieza a hablar de formas de conducta que él dice que ustedes tenían cuando eran gentiles. Slander and anger and lying and stealing and all of those things, Y habla de la pereza y la mentira y el robo y todas estas cosas which now are basically beneath the dignity of a Christian.
que ahora están por debajo del nivel de dignidad de un And he cristiano. talks about because you have put on the new self. Y dice, porque ustedes han vestido los ropajes del And then he nuevo has a ser. whole section on relationships. Y también tiene una sección completa sobre relaciones. Husbands loving wives and wives loving husbands and parents looking after their children and children submitting to their parents. Esposos amando a sus esposas, esposas amando a sus esposos, padres que cuidan a sus hijos, hijos que respetan a sus padres. And the ancient equivalent of employer-employee relationships. Y el equivalente antiguo de las relaciones obrero-patronales. It's a whole lot of commands about how to live the Christian life in obedience. Es un montón de órdenes sobre cómo vivir una vida cristiana en obediencia. And he's making strong demands of us. Y está haciéndonos demandas muy fuertes. But he can only do that Pero solo puede hacer eso because he knows he's addressing people porque Él sabe que se está dirigiendo a cierta gente who know who they are in Christ. que sabe quiénes ellos son en Cristo. Now, there are a whole lot of forms of preaching in the Christian church, Ahora, hay un montón de formas de predicar en la iglesia cristiana. some of them on discipleship, Algunas tienen que ver más con discipulado, that get this entirely back to front. que básicamente nos da todo el paquete And they just go for obedience and submission and all the commands, y nos habla de obediencia y sumisión y todas estas órdenes, but it's not based on the foundation of grace and transformation. pero no first. está basado primeramente en la base de gracia y transformación. We can put it another way, Podemos ponerlo de otra forma: become who you already are. conviértete en quien ya eres. You're not going to make yourself into this new person by obedience. No te vas a convertir en esta nueva persona por tu obediencia. You are this new person. Ya eres esta nueva persona. Now be the person you are. Ahora sé la persona que eres. Live by the dignity of the new person you've become. Vive según la dignidad de esa nueva persona que ya eres. He goes from identity to obedience. Entonces Él va de identidad a obediencia. Because of my new identity in Christ, Por la razón de tu identidad en Cristo, I now live a life of obedience to Christ. ahora vive una vida de obediencia Or a put it Cristo. another way, because the kingdom has come into my life, O pongámoslo de otra forma, porque el reino de Dios ha venido a tu vida, I now ask the power of the kingdom to increasingly change my life. ahora tienes el poder del reino de Dios para poco a poco transformar tu vida. As when I teach on the kingdom, I talk about how we've got it, Y cuando enseño sobre el reino, hablo de cómo es que lo hemos obtenido, we are getting it, cómo lo estamos obteniendo, and we will one day finally get it. y un día finalmente lo obtendremos plenamente. Finally, when we see him, we shall be like him. Y cuando ya lo veamos a Él cara a cara, finalmente seremos Now como we are Él. being transformed from one degree of glory to another. Ahora estamos en el proceso de ser transformados de gloria en gloria. Because before that, the kingdom of God entered into our lives. Porque eso fue desde el momento en que el reino de Dios entró a nuestra vida. That is the kingdom identity teaching. Esa es la enseñanza de la identidad del reino. So I want to challenge especially you pastors and preachers. Y quiero retarlos, particularmente a ustedes, los pastores y predicadores que están aquí. Your people need to hear the gospel again. Tu gente necesita volver a escuchar el evangelio, This part of the gospel. al menos esta parte del evangelio, Because they need to know how to live in a world that is in crisis. porque ellos necesitan saber que viven en un mundo que está en crisis, Where teenagers are committing suicide donde los adolescentes se están suicidando, because 100 people unliked them on Facebook. porque 100 gente les quitaron sus likes en Facebook. If you are living by your identity on how many people like you on social media, Si tú vives tu identidad basada en cuántos likes tienes en tus redes sociales, you can't be living out of your Christian identity. no podrías al mismo tiempo vivir sobre la base de una identidad cristiana. You're living out of something else. Estás viviendo sobre otra base. And who are these people? They're not even people that can hug you because they're on the internet. ¿Y quiénes son estos que te dan o no te dan like, que ni siquiera te pueden dar un abrazo porque viven en la nube? So if there's ever a generation
Así que si hay alguna vez una generación that needs to be taught this teaching of the new identity in Christ, que necesita ser enseñada este tema de la nueva identidad en Cristo, it's our young adults today. es la generación de nuestros adultos jóvenes hoy. And they need to have this to fight the ideology that's trying to impose some other thoughts on them. Y ellos necesitan esta verdad para poder combatir la ideología que está tratando de sembrarles otras ideas en su mente. All right, so I finished the presentation for today. Así que con esto termino la presentación de hoy. Maybe we can pray for each other now in this way. Tal vez podemos orar unos por otros ahora en esta forma. For many of you, as you've been listening to me, this is not new stuff. Para muchos de ustedes, conforme me escuchan hablar de esto es algo que no es nuevo. But for some of you, maybe it is actually quite new. Pero para muchos tal vez esto es realmente nuevo. And maybe for some of you, as you're sitting there, Y tal vez para algunos que están aquí sentados, you've actually been living in quite a struggle. tal vez han estado viviendo en una lucha You've actually been thinking that you're a complete failure as a Christian. y han estado sintiendo que son un fracaso como You know, cristianos. the people around you get your smile, but inside you're not smiling. Y ustedes entienden, la gente que les ve sonreír, pero por dentro no hay sonrisa. And you know that somehow it's a moment of destiny for you to really receive this. Y quizás estás sintiendo que este es un momento que define tu destino, el momento de recibir esto. And you might have even been walking in a lot of secret shame, Y tal vez has estado caminando en un montón de vergüenza oculta, feeling I've done stuff that Christians shouldn't do, sintiendo he hecho cosas que un cristiano no tendría que hacer. and I'm one of God's most problematic children. Y soy el chico problema de Dios. And I know, because I've been a pastor for many years, Y yo sé, porque he sido pastor por tantos años, many Christians get to that place. muchos cristianos llegan a ese punto. And it's the saddest thing that mostly it is women who have a very negative view of themselves. Y tristemente, mucho de esto tiene que ver con mujeres que tienen una visión negativa de sí Because they have mismas. all sorts of forces about gender abuse and all of that. Y hay un montón de fuerzas ahí actuando en esto sobre género y abuso y qué sé yo. So if that's you, Pero si esto eres tú, si este es tu I caso, want you to come and receive ministry. quiero retarte a venir aquí adelante y ser ministrado. I just want to tell you, God knows exactly the struggle you're going through. Quiero decirte esto, Dios sabe exactamente cuál es tu predicamento. In a way, He created the problem En una cierta manera, Él permitió, Él creó este problema. because we live in the tension between the kingdom that has come and the kingdom that will finally come. Porque por causa de Él es que vivimos en una tensión entre el reino de este siglo y el reino que está viniendo. And you need to bring your life to Jesus, the Good Shepherd. Y necesitas traer tu vida a los pies de Cristo Jesús, el buen pastor. And ask Him through the Holy Spirit to give this revelation in a completely new way into your inner being. Y necesitas pedirle a Dios que And it traiga may- esta revelación a tu vida en una forma fresca. It may be that you need this kind of experience quite a few times until it really goes from here to here. Y hasta es posible que necesites vivir esta experiencia una que otra vez más hasta que realmente entre en el cerebro de uno. And then I would like to pray for those who preach and pastor the people. Y además me gustaría orar por aquellos que predican y que pastorean a la gente, That we lay hands on you que pongamos manos sobre ti, and say, go and equip your people diciendo, ve y equipa a tu gente with new clarity and authority about who they are. in con Christ. nueva claridad y autoridad sobre estos temas. Is that okay? ¿Se vale?